¿Qué tal? Bienvenidos a Más Allá de la Noticia. El tema de hoy, la informalidad, la otra cara de la pobreza. Aunque los niveles de desempleo disminuyeron durante marzo, la tasa de informalidad laboral fue de 56.9%, según datos del INEGI, lo que indica que más de la mitad de los mexicanos realiza alguna actividad productiva sin seguridad social o prestaciones económicas. De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, la informalidad en México provoca brechas muy importantes en el salario y la productividad de los trabajadores, por lo que desde el gobierno se deben emprender acciones firmes para reducir la informalidad. Pero ¿por qué los mexicanos están optando por trabajar en la informalidad y qué acciones efectivas podrían contrarrestar este fenómeno? Es el tema que ponemos sobre la mesa aquí en Más Allá de la Noticia. El ingreso promedio de un trabajador formal en México es de 8,052 pesos al mes, mientras que la media salarial de un trabajador informal fue de 4,279 pesos durante 2017, según un informe del Instituto Mexicano para la Competitividad, lo que coloca a México a la par de países como El Salvador, Honduras y Bolivia en tasas de informalidad. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta mesa de opinión y de análisis. Con el gusto de siempre, les saluda Rocío Gutiérrez, quien estará a lo largo de estos minutos ya en compañía de nuestros panelistas expertos en este tema para hablar de una situación que es realmente preocupante en estos momentos para México. Cuando vemos el incremento de los informales en Aguascalientes, en México, y lo que esto representa, las consecuencias que trae, pero también verlo de fondo. ¿Por qué estamos viendo cada vez a un mayor número de personas optando por la informalidad? Porque es la única opción que muchos encuentran para poder sacar algún sustento para sus familias. ¿Cómo está afectando a los comerciantes que sí pagan con todas sus prestaciones, pero también pagan todos sus impuestos y pagan una gran parte de sus ingresos al propio gobierno? Por otro lado, vemos también unos empleos que se ofrecen, pero ¿con qué nivel de sueldos? ¿Con qué nivel de prestaciones? ¿Con qué nivel de beneficios? Y esto es algo que también nos está llevando mucho hacia un tema de la informalidad. Pero para hablar de este tema quiero darle la bienvenida a nuestros expertos. Está con nosotros Juan Carlos Arredondo, miembro de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y Previsión Social. Bienvenido siempre. Sí, buenos días, gracias. Gracias por acompañarnos, Juan Carlos. Nos acompaña también Fernando Carrillo. Él es analista económico y colaborador en Más Allá de la Noticia. Bienvenido siempre. Gracias, buenos días a todos. Gracias, Fernando. Y nos acompaña Rubén Berumen de la Cerda, presidente de la Cámara Nacional del Comercio de la Canaco en Aguascalientes. Bienvenido siempre. Muchas gracias, Rocío, a la orden. Y con todo el gusto vamos a dar nuestro punto de vista y opinión, a ver qué se puede lograr. Y justo es un tema que ustedes le han dado un puntual seguimiento, sobre todo por lo que han señalado en múltiples ocasiones. ¿De qué forma está afectando en estos momentos la informalidad a los comercios establecidos? Sobre todo cuando hemos visto cifras que van en incremento. ¿Qué porcentajes tienen ustedes y de qué forma están observando que esto está perjudicándolos? Dijo, no nomás en estos momentos. Esto trae mucha historia atrás. Claro. La cuestión está, y que quede bien claro, yo no estoy en contra de aquella gente que trata de ganarse honradamente para llevar el sustento a su familia, ¿verdad? O sea, que no se malinterprete. Estoy en contra precisamente del sistema, o sea, de cómo diantres se les permite a esa gente que esté en esas condiciones, porque ya en la informalidad hay peces gordos que ya están más fuertes que los empresarios que están establecidos. Entonces ahí es donde uno dice, ¿qué caramba está pasando? ¿Sí? ¿Por qué diantres está sucediendo? Sugerencia para así nuestras autoridades, con todo el debido respeto, tratar de reubicar, o sea, y tenerlos bajo control, de manera que también les cueste, porque el comerciante establecido tenemos una serie de gastos que es larga, ¿verdad? Y esta gente paga la plaza, es una miseria y se lleva todas las utilidades. Además, muchas de las veces no sabemos ni la procedencia de sus mercancías, ni de cómo de antes se hicieron de ellas, si tienen facturas o vienen de Roberto, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nos entra la preocupación.
sí nos afecta indiscutiblemente, porque cuando usted tiene, por decir, un negocio de playeras y usted las da, por decir algo, en 100 pesos, le ponen uno enfrente y la ofrecen la misma playera en 50 pesos. Entonces, ¿cómo hijos nos podemos llevar bien con ellos? Le digo, yo no tengo nada en su contra, pero sí nos afecta y nos perjudica, porque si usted tiene un negocio de tenis y ahí afuera de su negocio le ponen un tenderete y lo dan al 50% de los suyos, ¿por qué razón? Pues porque ellos no pagan ni seguro, ni renta, ni luz, ni agua, ni nada de nada. Y la otra, ya hay negocios de esos que tienen empleados con mejor salario que la gente, nomás eso sí, no les dan prestaciones, porque como no están bajo ningún régimen, entonces no les pueden otorgar ninguna garantía. Pero sí nos perjudica enormemente. Yo encarecidamente rogaría precisamente que hay corazones de manzanas, que hay espacios donde podríamos reubicarlos, así como se hizo con Plaza de Tecnología, que está en una serie y un mundo de gentes ahí buscando el pan nuestro de cada día. Así se puede hacer también y pasaría una situación muy importante. No es fácil, pero sí es posible. Tuvimos el gusto de estar en San Luis Potosí viendo ese estudio y lo lograron. Estuvimos en Morelia, que era un problema grave, y también a base de esfuerzos lo lograron, lo reubicaron. Entonces hay varias partes que ya el Centro Histórico de México, no vayamos lejos, también tuvieron un sinfín de dificultades y de problemas, pero también lo lograron. Entonces, si nosotros podemos limpiar nuestros andadores, que son bellísimos y tienen buenas fachadas y nos dejan ver los escaparates o vidrieras que tanto se esmeran en que luzcan, pero llegan los amigos informales y le tapan todo y le hacen la competencia con lo mismo producto que usted ejerce. Entonces, digo, perjudican. Y yo sí quisiera que, gracias a Dios logramos, antes de que se fuera don Carlos Lozano, por decreto, que no vuelva a haber negocios en la plaza principal. ¿Por qué razón? Porque se convertía en un tianguis y era un riesgo latente, porque hay fritangas y le venden lentes y le venden ropa interior y le venden todo de todo. Entonces es un tianguis ya. Lo hemos deformado. Yo no estoy en contra del que vende sus artículos religiosos para la romería, el rosario, la estampita, tantas cosas, ¿no? Pero que sea ordenado y uniforme, porque hicieron de veras un San Quintín terrible de ese lugar que es emblemático. Y yo se lo dije muy claro al señor gobernador en su momento, en su tiempo y en su espacio, que era necesario modificar la ley para no permitir, porque esa es la fachada precisamente, es nuestra cara de presentación ante el público que viene de fuera, ante el turismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que tengamos un tianguis ahí en la Plaza de Armas? Y esto hablando nada más del tema de los ambulantes, sin embargo, los informales van más allá, a veces están en locales establecidos, pareciera como si estuvieran en completa formalidad, sin embargo, su trabajo y los niveles en los que se manejan y en los que pues continúan adelante con este tipo de negocios, lo hacen dentro de esa informalidad, sin darle prestaciones a sus trabajadores, sin pagar ciertos servicios. Ajá. Incluso hay quienes se roban. Por ejemplo, hablábamos hace tiempo con los tortilleros de Aguascalientes que decían, hay tortillerías pirata, que son también informales, que no pagan lo que nosotros estamos pagando. Y así como esto, hay un sinfín de negocios. ¿Qué podríamos referir o cuáles podrían ser esos negocios informales que más hay en nuestro país, Fernando? Bueno, pues ahorita manifestaba don Rubén, pues una de las problemáticas, y es una de las facetas nada más, y que se manifiesta en el comercio informal. Realmente la causa está en que nuestro sistema laboral, nuestro sistema de remuneraciones, el empleo, pues no está pleno y no tenemos todos los motores del país caminando. Y hoy vemos esa deformación, pero vemos, como tú mencionas, otras deformaciones. Incluso llegamos hasta el extremo, por ejemplo, de que las mismas empresas están favoreciendo el empleo informal al no darle prestaciones a muchos de sus trabajadores.
Tenemos una generación millennial que incluso también por cuestiones culturales hasta se presta para eso, por su inestabilidad en el empleo. Bueno, pues yo entro un ratito, trabajo, me dan ganas de irme a la playa, renuncio, luego regreso y busco otra chamba. Y tiene una inestabilidad en el empleo tremenda, pero las empresas también se prestan. Hubo pues ya la intentona y pues ahí está un antecedente. Ahorita nos podrá hablar a lo mejor Juan Carlos más al respecto. De modificación a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Donde se están favoreciendo más aún las outsourcings o todos los trabajos de esta naturaleza, quitándoles cualquier tipo de requisito, dejando nada más que tengan su RFC y que además cumplan con el IMSS mínimo. Y todo lo que se refiere a pensiones y otras prestaciones están exentas las empresas. Claro, muchas empresas, bienvenido, ¿no? Este tipo de facilidades porque pues, nos aumentan nuestros márgenes de utilidad, nos dejan operar en un mercado muy difícil y complicado, sí es un oxígeno. Pero finalmente el empleo, el trabajo, pues ya cae prácticamente en lo formal e informal, ¿no? Sí estás trabajando en una empresa, pero sin embargo tienes pocas posibilidades de desarrollo laboral, de desarrollo en el empleo, de estabilidad en el mismo, cumpliendo con el mínimo de requisitos. Antes había mucho más, hoy ya es un mínimo. Lo más curioso es que estas reformas a la Ley Federal del Trabajo son promovidas por exlíderes sindicales, tanto de la CROM como de la CTM, y los dos pertenecen al PRI. Y dice uno, bueno, pues ¿a qué estamos jugando, no? Para están los sindicatos, para defender a la gente, y luego pues les dan esta puñalada trapera, ¿verdad?, por la espalda. La verdad es que estamos viendo en un sistema de trabajo que tiene muchas contradicciones, que no hemos resuelto las problemáticas de fondo y menos de largo plazo. Las soluciones, por ejemplo, en el ámbito del comercio informal, de corto plazo sí son reubicarlos y otros han hecho la hombrada de realizarlo en otros estados del país. Aquí he visto que ha habido pues temor, timidez, conveniencia y no se le ha entrado al toro por los cuernos. Pero esa es solo una faceta. La verdad es que no hemos resuelto el problema de raíz. La gente, ¿por qué tiene que salir a la informalidad? Muchos de ellos están proliferando y está creciendo la informalidad en México, según la ENOE y todas las encuestas que nos han dado últimamente el INEGI. Pues bueno, empleo formal, pero también crece la informalidad. Y la informalidad crece precisamente porque no hay las condiciones de salario digno. Entonces, bueno, pues me va mejor acá. Lo comentó don Rubén. A veces algunos empleados de la informalidad ganan mejor que los de la formalidad. Sí. Pues porque, bueno, pues también al ahorrarse todos los impuestos, el ISPT y pues el Seguro Social y todo eso, tienes ese margencito que te hace ganar más, pues la gente prefiere mejor buscar esa esquina, esa calle, tomar la ciudad para sí mismo como si fuera patrimonio propio y pues impedirnos el libre tránsito, la belleza de una ciudad, manifestarla, incluso también los problemas sociales. Y no se diga, bueno, pues que lamentablemente los gobiernos lo han tomado como carne de cañón electoral, ¿verdad? Pues son audiencias que pues yo te mantengo aquí, te tengo en los mejores puntos, pero tienes que votar y tu gente y tus líderes. Vamos, es un problema muy complejo y que la verdad vemos que no tenemos ahorita perspectiva, ahorita hablando de candidatos y en tiempo electoral, nadie le está planteando un plan de largo plazo para resolver esto de raíz. Bueno, ni siquiera de corto plazo. O sea, no vemos ni siquiera reubicaciones o cosas de esas o que bajen los padrones de informales en la ciudad. Pero esos informales que tú mencionas, que ya vimos que también están en las empresas, pues también hoy están manifestando en muchos tipos de servicios, ¿no? Finalmente yo veía así algo como tipo broma de mal gusto, de humor negro, ¿verdad? Bueno, pues no le hace, termina tu carrera y finalmente ahí está un Uber a la vuelta de tu espectro profesional. Pues sí, bueno. Porque ya ni un taxi, ¿no? No, ni un taxi, ¿no? Y pues sí tenemos ingenieros, tenemos licenciados, tenemos gente que está tomando el Uber porque al taxi ni siquiera tienes la posibilidad de una concesión si no eres conocido del gobernador en turno o tienes alguna facilidad. Entonces, bueno, pues el Uber como quiera es la inversión que hace la familia o tienes que trabajar también para otros, ¿no? Y finalmente no tienes seguridad social, estás en la informalidad. En fin, hay unas facetas muy, muy diferentes, semiprofesionales, profesionales, totalmente informales, pero el caso es de que casi la mitad de la población económicamente activa está en este aspecto de la informalidad. Y hay titulares como este que nos ponen en alerta cuando vemos baja el desempleo en marzo, pero informalidad crece sin freno de acuerdo al INEGI, lo que es igual a que la gente se está empleando, sí,
pero cada vez más en la informalidad. Permítanme hacer una breve pausa. Regresamos con más sobre este tema, un análisis muy interesante sobre lo que está observándose en estos momentos. No es nada nuevo, ya lo decía también aquí don Rubén Berumen, pero no es nada nuevo, pero está creciendo. Y entonces nos preguntamos, ¿qué se está haciendo? ¿No se suponía que estábamos viendo este problema como urgente en su momento? ¿No se suponía que además se estaba combatiendo ese tema de quienes evadían todas estas cargas impositivas, de quienes además buscaban un nivel salarial más alto? Entonces se buscaría la forma de plantear el que la gente se empleara así, pero no en la informalidad. ¿Por qué estamos viendo ese crecimiento desmedido en el tema de la informalidad cuando además escuchamos a la par a los propios gobiernos señalar que irán contra este tipo de empleos informales? Muy bien, Rocío. Mira, yo creo que es importante señalar que el tema de la ocupación, solo por que sea un punto de aclaración, no es exclusivamente, como tú ya atinadamente lo señalaste hace unos minutos, no es exclusivamente el tema de la gente que formalmente se ocupa. Hay un porcentaje del 3.3, si no recuerdo más, según INEGI, de desocupación en el país, que es un estándar bajísimo, incluso a nivel mundial. Estamos mejor que Alemania, pero estamos considerando también a la gente que está en la informalidad. Por eso es que no hay esa desocupación como tal. Pero habrá que establecer, como lo decía también Fernando hace unos minutos, la desocupación en México es aproximadamente de 32 millones la informalidad en nuestro país es de 32 millones de personas aproximadamente. Eso nos habla de que la mayoría, más de la mitad de las personas activas en nuestro país, pues están en esta área. Ahora, ¿cuáles son las causas? ¿Qué es lo que me preguntabas? Bueno, pues ya hablaban de algunas de ellas, yo las voy a esquematizar un poco nada más, que es la disminución de la generación de empleos formales. Evidentemente están rebasando la creación de empleos formales a la creación de empleos informales. No tal vez porque no se estén, hay que matizarlo, generando como tal, pero sí se están generando en mejores condiciones, como ya lo señalaban, que es el salario que te proponen, pues es mejor que el que te ofrece cualquier empresa para un empleo formal. No recibo prestaciones, cierto, no recibo prestaciones, pero prefiero tener un dinero contante y sonante para mantener a mi familia, a esperar que en el aguinaldo me entreguen algo o en alguna otra prestación, que para entonces pues yo ya debo un montón de dinero y nada más voy a terminar utilizando estas prestaciones pues para pagar. Bajos salarios, crisis económica, que la hay evidentemente a nivel mundial, a nivel global, exceso en las regulaciones y trámites, también este tema de tener que para la formalidad tantas regulaciones pues inhibe la creación de empleos formales y provoca la informalidad, la migración rural y la migración extranjera que tenemos en la actualidad, que es muy claro, y otro tema pues la discriminación, ¿no? Por tema de género, por tema incluso no exclusivamente de la mujer, sino también si tienes algún otro tipo de preferencia, si estás tatuado, si eres de otro país, si tienes un color o otro color. Esos también son temas que a veces por tu apariencia no te van a contratar simplemente. Entonces, ¿a dónde me voy? Me voy a la informalidad. Evidentemente esto es un problema y como tal, pues hay formas de resolverlo. Si hablamos desde el punto de vista legal, ¿qué pueden hacerse en el caso de los trabajadores? Porque quiero hacer otra también, pues un listado, digamos, de lo que ya señalaron ustedes como los empleados informales. Hay por un lado el empleo informal que sí está en una empresa, pero no recibe sus prestaciones ni laborales ni de seguridad social. Y hay el informal independiente, que puede ser él exclusivamente con su familia, o el informal que ya tiene tal tamaño, como lo mencionaba el señor Rubén, que ya incluso tienen pues, un emporio de trabajadores que están a su servicio, pero que no reciben ni prestaciones ni seguridad social. En todos estos casos, pues la ley te da salidas, pero el tema es que todo implica demandar o establecer denuncias ante el Seguro Social, que muchas veces me van a hacer perder el trabajo que necesito para mantener a mi familia de manera inmediata. Pero entonces, pues volvemos al tema que tú tocabas, Fernando, precarización del trabajo sí. Al no existir la formalidad. ¿Es un problema la informalidad? Desde luego que es un problema a nivel mundial y en nuestro país como un país de una economía emergente, pues siempre será
un gran problema en cuanto a la protección de los trabajadores. Permítanme hacer una breve pausa y creo que también sería bueno analizar esas tendencias que se vienen, sobre todo por lo que mencionabas hace unos momentos, Juan Carlos. El tema de la baja de los empleos formales, es decir, y la tendencia que se está observando, incluso los escuchamos a los propios candidatos, ¿no? Hablar de que cada vez será más la tecnología, menos los humanos trabajando, cada vez habrá más de estos empleos tipo outsourcing, que ya los mencionaban también aquí, menos formalidad, y entonces tenemos una tendencia que da directamente hacia la informalidad. Y uno de los temas que ponía sobre la mesa fuera del aire, Fernando, y tiene que ver con eso, con la automatización en las empresas, con la tecnología en las empresas que estaría dejando en esa tendencia fuera a los trabajadores humanos. Así es. De hecho, estamos inmersos desde hace unos años en lo que le llaman la revolución 4.0 de la economía, donde lo que se refiere es que pues estamos prácticamente ya viviendo la automatización, la robotización, el trabajo de Internet en la nube, que procesos humanos, tanto mecánicos o manuales, incluso hasta más sofisticados, puedan ser sustituidos por algoritmos, robots, en fin, por sistemas de cómputo. Y es una realidad que ya les preocupa incluso ya a los políticos, porque no hicimos la tarea de resolver lo de la informalidad las pasadas 3 décadas y todavía no nos recuperamos de eso y todavía tenemos el problema encima, cuando ya nos viene una cuestión de fuera, de tendencia tecnológica, disruptiva, donde pues las empresas, por ejemplo, hablábamos fuera del aire de la industria automotriz, que bueno, es gran absorbente de mano de obra calificada y semicalificada, y hoy que ya sabemos, nosotros dominamos esas destrezas, hoy ya empieza a haber sustitutos para estas personas. Entonces ya el que vengan ya no es tan interesante, ya no van a generar tanto empleo, incluso ya a lo mejor ya ni es tan interesante que están aquí por la cuestión geográfica y algunas cuestiones impositivas, ¿no? Y subsidios, etcétera, pero ya ni siquiera es el trabajo, entonces no lo hemos resuelto y ya tenemos encima el otro problema. Y lo malo es que también va hasta las partes más sofisticadas. En Alemania, al menos hace 3 años, ya algunas casas de inversión están sustituyendo a sus agentes de inversión que le asesoraban a los clientes, oye, invierte en este fondo, en esta acción, etcétera, por robots y algoritmos en Internet. Entonces, bueno, pues yo quiero invertir, ya no tengo un ejecutivo en el banco, ya no tengo un ejecutivo en la casa de bolsa, sino que incluso se equivocan mucho menos y tienen mucho más certeza en sus operaciones, en sus sugerencias, estos sistemas. No hay riesgos de trabajo. Y además no hay riesgos de trabajo. Así y es. se evitan pues muchas situaciones de las que estamos hablando. Bueno, incluso hasta dejan sin trabajo a los abogados laborales, ¿no? O sea, no van a defender a un robot. O sea, va toda una línea directa. Y eso implica, pues, por eso están preocupados. No es por nada que uno de los candidatos, al menos en el frente, hay una propuesta de ingreso único universal o pensión universal para que todo mundo empiece a recibir este recurso, porque va a empezar a haber una baja en el empleo. Ya vimos que hay una tendencia mundial a la baja. En México, digo, nos hemos sostenido equilibrado, va bajando, pero nos hemos sostenido pues, prácticamente milagrosamente. Pero no va a tender eso a mantenerse, ni en Aguascalientes tampoco. Aguascalientes ahorita ha salvado con la inercia que traemos de los años pasados, pues que el empleo se sigue dando. Lástima que sea con pobreza salarial, pero de todos modos sigue habiéndolo. Pero eso también va a tender a cambiar en los próximos 5 años y lo vamos a empezar a ver, creo que cada vez más rápido. Y lamentablemente, pues eso va a obligar más a la informalidad porque no tenemos un plan B para ello. Si acaso el famoso ingreso universal puede paliar algo, mas sin embargo no es una solución completa, porque aunque no es un recurso suficiente, también no hay dinero suficiente de las arcas para Claro, tiene que poderlo... salir de algún lado. ¿Y de dónde va a salir? Pues hay otra propuesta, sí, de los impuestos de todos, y hay una propuesta que es mucho más tangible, que son el ingreso negativo fiscal, ¿no? Que se parece a la pensión universal, pero sin embargo acá nada más es darle el dinero a los que lo necesitan, a los que están desempleados, etcétera, porque el otro ingreso es a todos, a Carlos Slim y a todos los que estamos aquí en la mesa y a todos los que nos escuchan y ven, pero no alcanza el dinero, es más del 25% de lo que es el Producto Interno Bruto del país y básicamente no alcanza el presupuesto federal anual para eso, pero en el ingreso negativo fiscal puede que sí.
y puede ser una situación para paliar. Sin embargo, ni un candidato lo está planteando tampoco así, más que el frente, y bueno, vamos a ver que ellos no tienen como que el respaldo económico para hacerlo. Si no tenemos eso, entonces el problema va a crecer muchísimo más. La informalidad tiende a desbordarse, ya que en los próximos 5 y 10 años vamos a tener un problema social de magnitudes poco manejables. Y lamentablemente no tenemos ningún antecedente, ni siquiera hemos puesto los amortiguadores o colchoncitos para soportar el golpe. Y lamentablemente, bueno, al no haber hecho la tarea, hoy se nos hace que es un problema más complejo de resolver. Y ahí está el doble discurso, ¿no? del gobierno, porque por un lado, pues lo que se busca es que existan más personas o más trabajadores registrados ante el IMSS, pero por otro lado, pues los cargan todavía con mayores impuestos a los que ya están en la formalidad, y entonces ahí no vemos como cuál es la estrategia real de la propia autoridad o de los gobiernos ante esto. Permítanme hacer una breve pausa, regresamos con más de este tema, lo invitamos a que participe a través de todos nuestros medios de contacto, líneas telefónicas, WhatsApp y redes sociales. Lo que comentaba Fernando hace un momento, el tema de la Ley Federal de Trabajo que se está tratando de modificar actualmente para modernizarla, donde aparentemente 2 líderes de CROM y de CTM, senadores de la República, proponen una modificación a la ley. Detrás de esta publicación y de este trabajo de ellos está Coparmex Nacional. Coparmex Nacional, y lo digo porque el apoderado legal de Coparmex en un congreso en el que recientemente estuvimos en Ciudad Juárez, que tuvo una conferencia con todos los abogados que pertenecemos a la academia, nos lo dijo claramente. La ley va como va, con ustedes o a pesar de ustedes, porque criticábamos que había algunas cuestiones que no eran congruentes, como el tema de los outsourcing. El outsourcing no existía hasta, legalmente hablando, hasta la ley y modificación a la ley del 2012. Pero ahora tratamos de modificarla hacia un outsourcing todavía más flexible. No, lo último que hubo, y actualmente lo que regula, el patrón tiene que verificar que la empresa que contrata está cubriendo seguridad social y prestaciones laborales. Si no lo hace, él se convierte en responsable de esa relación de trabajo. No se desliga de ella como lo pretende, pero ahora va a ser diferente. Todo el paquete es para el outsourcing. ¿Y qué es un outsourcing? Generalmente, lo sabemos, una empresa con un escritorio que el día de hoy está y mañana no está. Al momento en que el trabajador tiene un problema por falta de pago de su salario, porque a veces ni prestaciones tienen, pues no hay a quien reclamarle. Pero esto es otra política más que se modifica en la ley sin pensar en los trabajadores. Completamente. Nos dicen que nos quedan ya prácticamente los últimos minutos, si les parece, 1 minuto y medio para cada quien para ir con el tema de las conclusiones. ¿Hacia dónde tendría que ir o hacia dónde tendrían que ir todas esas políticas? ¿Y qué observan ustedes como solución respecto a un tema tan importante como este que está afectando tanto como la informalidad? Una cosa importante es que se ha visto que ya ahorita a los estudiantes se les está creando la mente de ser emprendedores. Uh-huh. Entonces eso nos da una gran ventaja, ¿verdad? Porque yo no quiero pensar que de 100 estudiantes los 100 vayan a ser exitosos y emprendedores, pero sí se van a poder asociar o ayudarles a la gente que tiene mayor capacidad o mayor capital para poder crear sus fuentes de empleo y darle garantías precisamente a sus trabajadores y a sus obreros. Entonces, ¿qué podemos hacer? El no permitir capitales golondrinos que también llegan, invierten, se llevan las utilidades y se sacan la lana del país. Entonces, hay varias formas. Lo importante es que nuestra gente que está más arriba, los dirigentes, abran los ojos y no permitan más que a los mexicanos, a los coterráneos, de manera de que sean los que hagan esa lucha y se queden aquí las utilidades, porque si vamos a los otros descondenados viejos que se llevaron tanta lana del país, digo, carajo, si lo dejan aquí, se reproduce y rinde. De lo contrario, se lo llevan a otros lugares y no sirvió para nada. 1 minuto y medio, Fernando Carrillo. Sí, caray, bueno, pues tenemos un problema verdaderamente complejo y su abordaje tiene que ser sistémico. La educación es un parteaguas en esto. Sin embargo, también ahorita que hablábamos de la educación, mencionaste maestros de inglés, pero nos podemos ir hasta el espectro de maestros universitarios
Y la mayoría de las universidades están contratando por honorarios y no hay estabilidad en el empleo. ¿Qué motivación hay para dejarle a las nuevas generaciones o que las formemos mejor cuando ni siquiera tenemos estabilidad en el trabajo? Entonces sí tenemos que repensar a México completamente y yo creo que ver más hacia nosotros mismos. Yo creo que la reingeniería que necesitamos como país tiene que empezar en el mercado interno y a ver qué nosotros podemos sustentarnos en nuestras necesidades, empezarnos a ser más solidarios entre nosotros. Creo que se nos está prestando un movimiento nacionalista a nivel mundial que a lo mejor no es del todo conveniente, pero que nos encierra a ver y nos convulsiona, ¿qué vas a hacer tú? Porque si no te ayudan los norteamericanos o te están cerrando las puertas en otras partes, tú tienes que empezar a ver por ti mismo y yo creo que aquí es donde tenemos que sacar la casta y empezarnos a ayudar como mexicanos. Pero no implica que necesitamos liderazgos, necesitamos mucho compromiso ciudadano y implica que pues, nos dejemos de egoísmos y empezamos a vernos a todos como miembros de un mismo barco y que tenemos un destino y que no andemos todos dispersos. Y bueno, pues eso no es tarea fácil. Y finalmente, en el último minuto, ya nos dicen un minuto, Juan Carlos. Rápidamente, nada más. Hay soluciones en la ley del Seguro Social. Para el trabajador independiente, que es su propio patrón, él se puede inscribir en el Seguro Social. Eso lo puede hacer porque ahí está establecido. Nada más tiene que entrar en un convenio con el instituto y tendrá que pagar. Y es un seguro voluntario en el régimen obligatorio que sí le permite jubilarse. Cualquiera podemos inscribirnos en el seguro para atención médica, pero nada más. La otra cuestión, hay que retomar todo lo que dice la OIT. Hay convenios firmados por nuestro país. Hay una recomendación que es la 204 que nos dice cómo establecer programas para ir agotando la informalidad. Entonces, hacia eso tendríamos que estar. Y la verdad es que queda mucho pendiente, sobre todo cuando vemos las promesas de campañas de los que van a formar parte de nuestro gobierno, como presidentes, como senadores, como diputados federales. Hay tanto de dónde proponer y realmente la propuesta es lo que más falta en estas campañas. Yo de verdad les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Juan Carlos Arredondo, gracias, bienvenidos siempre. Gracias. Fernando Carrillo, Rubén Berumen, bienvenidos, muchísimas gracias. Gracias, por supuesto, a usted por su compañía. Agradezco a toda la producción, tanto de radio como de televisión. Rocío Gutiérrez le desea muy buenos días. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy.